Bueno, buenos días. Como se comentó el día de ayer, van a tener 5 o 10 minutos máximo para mostrar resultados de lo que hicieron, o dudas o algún comentario que quieran decir. Si pasado ese tiempo eh, no presentaron o no preguntan nada, eh, no puedo decir que dejo cerrado el tema, porque la distancia de un punto a una recta lo van a utilizar para otro tipo de problemas, como por ejemplo en la circunferencia. Pero a final de cuentas, yo tengo que ya iniciar el nuevo tema, que es el de cónicas, eh, y entonces sí tendría que dejar de seguir hablando de la distancia de un punto a una recta y empezaría a hablar de qué significan las cónicas y cómo se generan. Entonces, dejen preparar aquí para que puedan presentar, o igual quien quiere empezar a hablar, pues puede abrir el micrófono y podemos empezar a revisar sus procedimientos o sus resultados, o simplemente que compartan el hecho de haber realizado el ejercicio tanto gráficamente como analíticamente y notar algunas semejanzas, porque obviamente los resultados deben de ser muy parecidos. Es muy difícil que les salgan iguales, pero sí muy parecidos. Y obviamente lo que les decía, que ustedes puedan detectar que el signo sí nos dice algo. Como distancia lo ignoramos, pero en realidad el signo sí nos dice algo. Entonces, adelante quien quiera iniciar. ¿Puedo yo, profesor? Vamos a esperar un momento porque si no van a decir que nada más te doy a ti la palabra y, y después se van a quejar de por qué eres el único que pasó la materia. Entonces, vamos a ver quién se anima a participar y si no, pues entonces, claro que tienes todo el derecho a participar. Claro, profesor, no se preocupe. Bueno, pues ya que nadie dijo nada, adelante, Camacho. Claro, profesor. Listo, aquí ya se está presentando cómo representé primero de manera gráfica la recta y bajo de esta misma graficación estoy colocando mi procedimiento en el cual veo que mi recta está con la ecuación de 2x más 3y más 12 siendo equivalente a 0. Un favor, Sí. ¿puedes quitar el menú o puedes directamente hacer la presentación de la diapositiva para que se note un poquito más grande? O en su defecto, aplícale el zoom que tienes en la parte de abajo para que se vea mejor. Y no importa que después lo tengas que recorrer. Creo que ya se nota un poquito más ahí. Pero te decía que una opción es que quites el menú de arriba para que tengas más espacio de presentación. No sé si de esta forma ya se ve más claro, maestro. Sí, sí se ve mejor, pero te pasaste a la hoja 2. Sí, es lo que acabo de ver de un momento.
Listo, ahora sí ya está. Sí, ya se nota un poquito más. Nada más detecto 2 puntos, nada más calculaste 2 puntos. Sí, profesor, había calculado los que usted nos había dado el día de ayer, de donde el primer punto era el origen y el segundo era en 3, menos 2. Al momento de que estoy calculando primero con el punto al origen, estoy viendo que mi resultado va a ser 12 entre raíz de 3. Y algo que se me hizo a mí curioso es que cuando yo lo estoy calculando con el otro punto que es 3, menos 2 también me va a dar como resultado el 12 entre raíz de 13. A ver, vamos a ver. Eh, pero es que tienes un error en este caso. El 3 no era negativo. A ver, revisa tu otra ecuación. Claro, profesor. Revisa en los cálculos de arriba. De hecho, aquí en la graficación estoy mostrando que el 3 no era negativo, sino el número 2. No, pero me refiero en el modelo de la recta. ¿Cuál A es el mí me modelo de salió la recta? 24. Sí, es que en realidad en el modelo de la recta, observas tu segundo cálculo, vete a la página 2 y en tu segundo cálculo pones 2 por 3 más cuando ahí tenía que haber sido menos. Revisa tu ecuación original, porque para que tenga pendiente positiva, el coeficiente de A y de B eran de diferente signo. Si A y B tienen diferente signo, la pendiente es positiva. Si A y B tienen el mismo signo, la pendiente sería negativa y entonces la inclinación de la recta no sería esa. Entonces te digo, observa ese dato en tu primera ecuación. O igual, a lo mejor en la primera ecuación no se afectó porque era un 0. Pero revisa tu ecuación original de ayer y debe de decir 2x menos 3y. ¿No es así? Ya veo, entonces fue error mío, maestro, porque yo lo copié como 2x más 3y. A ver, ¿alguien más que nos pueda confirmar si estoy en lo correcto? Yo también la copié con más de... sí. A ver, el modelo que está aquí, está bien. Lo que pasa es que tienen que tomar los signos que tenga A y B en la ecuación original. Y la ecuación original no puede ser 2x más 3y, porque entonces no tendría la inclinación que estamos diciendo. Déjenme buscar si tomé captura de pantalla de ayer. Sí, es menos 3y, ya vi. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, Sí. profe. Es que entonces por eso no coinciden las distancias, porque obviamente en este caso sí te daría 12 sobre raíz de 13, pero es porque hay un error. En el 0 no te afectó ese signo, porque de todos modos 2 por x y 3 por 0, 2 por 0 y 3 por 0, pues obviamente se hacían 0 y nada más te quedaba el 12. Pero en este caso sí te afecta porque tendría que ser 2 por 3 y menos 3 por menos 2. Y entonces Ok, te profesor. quedaría, te quedaría 6 más 6 más 12. O sea, te quedaría 24 sobre raíz de 13. Bueno, entonces gracias a usted, maestro, ya pude ver cuál era mi error, entonces lo corrijo. Por favor, porque desde tu problema original, la ecuación de la recta, ahí le cambiaste el signo. Y te digo que en este caso, para mí es muy obvio detectar el error, porque hay un detalle que espero que no se les olvide. En una ecuación general de una recta, si el signo de A y de B son iguales,
la recta tendrá pendiente negativa. En cambio, si el signo de A y B son diferentes, la recta tendrá pendiente positiva. Y la explicación es esta. Voy a anotar, voy a escribir aquí, no quites esta parte. Fíjate, si tú tienes AX y voy a resaltar el signo más BY y el signo de C no va a importar porque él no afecta en la pendiente, afecta en la ordenada al origen, pero no en la pendiente. Entonces, si yo tengo esta ecuación general donde A y B son positivos y despejo Y, entonces pasaría lo siguiente. BY se convertiría en menos AX menos C. Y al momento en que despejes Y, todo lo tendrías que dividir entre B. Y entonces te quedaría menos A sobre B positivo. Y entonces por signos, ¿cómo sería la pendiente? Negativa. Negativa, ¿sí? Sería negativa. Entonces, M tendría signo negativo. Dejen hacer captura de esta pantalla. ¿Qué hubiera pasado? Voy a borrar nada más 2 o 3 cosas para hacer el cambio correspondiente. ¿Qué hubiera pasado si fuera así? Bueno, si fuera así, aquí tienes dos opciones. O lo haces en dos partes o lo haces al revés. En este caso, si B tuviera signo negativo, en lugar de mover a X y C, te convendría mover a BY para que obviamente su simétrico sea positivo. Y entonces te quedaría AX más C igual a BY. Pero después le darías la vuelta y entonces te quedaría que BY y estos dos se verían positivos. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Me lo puede repetir? Sí, miren, cuando tienen varios términos y el que quieren despejar es negativo, a veces en lugar de mover a todos, conviene mover precisamente ese signo, porque al momento en que lo ven del otro lado de la igualdad, en realidad a quien ven es a su simétrico, es decir, el mismo valor pero con signo contrario. Entonces ahora la escritura les quedaría AX más C, porque esos no los tocaron o no los movieron, y a quien movieron fue a BY, pero como ya está del otro lado de la igualdad, ya se ve positivo o en realidad es su simétrico. Después, utilizando la propiedad del espejo o simplemente una igualdad, se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, entonces ya la puedo leer al revés y entonces puedo decir que BY es igual a AX más C. ¿Queda claro? Sí, ya lo entendí. Y ahora, entonces cuando despejen B, ya no hay signo negativo porque tanto A como B serían positivos. Y ahora, quien acompaña a la X tendría signo
positivo. Entonces, esto lo pueden ver como una receta de cocina o simplemente recordar que para poder ver o visualizar la pendiente, lo más común es despejar a Y. Y en ese momento, A y B están relacionados con la pendiente. Y nuevamente repito, estando en su forma general, si el signo de A y B son iguales, la pendiente será negativa. En cambio, si el signo de A y B son diferentes, al momento de despejar, la pendiente les quedará positiva. ¿Sí? Entonces, basado en esa propiedad o basado en esas características, para mí fue muy obvio darme cuenta que este signo era incorrecto porque la recta que dibujamos tenía pendiente positiva. Y esta recta, si yo la meto a un graficador, 2x más 3y más 12, si yo la meto a un graficador, automáticamente la recta que yo obtenga quedará inclinada de esta forma. Este sería el modelo para 2x más 3y. En cambio, si ya cambio este signo, entonces ahora sí queda inclinada como nosotros estábamos esperando. Y los invito a que si alguien tiene graficador, o Camacho, si tú mismo tienes graficador, proyecta en el graficador tanto 2x más 3y más 12 como 2x menos 3y más 12 y vamos a notar cómo la inclinación se invierte. Desafortunadamente yo no tengo graficador en este momento, maestro. Ok, bueno. Pero bueno, yo los invito a que revisen esa parte de que si invierten el signo en el 3, automáticamente la inclinación de la recta se invierte o cambia. Bueno, entonces ya viste que esta distancia tendría que haber sido mucho más grande. Así es, profesor. Y ya cuando la quieras medir con tu escuadra o con tu regla graduada, te tiene que dar un valor parecido. En este caso quedamos que aquí se quedaría como 6, aquí se haría 6 positivo, entonces tendríamos 12 más otros 12, en realidad este se convierte en 24. Y 24 cuando se divide entre raíz de 13, que quedamos que raíz de 13 es poquito más de 3, te va a quedar por ahí de 7, muy cercano a 7. A ver, hagan la división de 12 entre raíz de 13. Da 3.32. No, perdón, no 12. 24 dijimos, ¿no? 24 sobre raíz de 13. Entonces, déjame de una vez marcar los pequeños errores para que se presenten en pantalla. Y entonces aquí en realidad nos da 24. Daría 6.65. 6.65. Ok, entonces ahora sí, si miden esa distancia con la escala que ustedes hayan trabajado, si te regresas a tu primer página, por favor. Camacho. Claro, profesor. Entonces, si te regresas y ya tomas medida de esto con la escala que hayas trabajado, porque veo que lo hiciste en papel milimétrico, automáticamente notarías que tendría que tener poco más de 6 unidades.
Supongo que lo hiciste como de 1 centímetro cada unidad, ¿verdad? Efectivamente. Sí, porque estoy viendo muy separado, entonces ha de ser 1 centímetro. Entonces, esta recta, si tú le pones ahorita una regla graduada o una escuadra graduada, esto te tiene que dar alrededor de 6 centímetros con 3 o 4 milímetros. ¿Sí? No sé si lo tengas, tu hoja, tu papel a un lado y tu escuadra, nada más para que nos confirmes cuánto mide. Ahora, ¿de alguna otra persona que lo haya hecho, sí le da ese valor? ¿Sí le da esa distancia? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, si ustedes observaron, los 2 puntos que calcularon de este lado les dieron positivos. En consecuencia, si yo calculo un punto que esté de este lado, por ejemplo, si yo tomo el valor de menos 6,3, por decir algo, el signo que yo calcule me va a salir negativo. Y obviamente este sería más o menos el segmento de recta que nos tendría que salir. No, mejor aquí sí meto directamente una recta. Profe, ¿pasaría lo mismo en su caso en vez de que el 3 fuera negativo, que el 2x fuera negativo? A ver, no te entendí. Que en vez de que el segundo término sea negativo, pasaría lo mismo de que se invertiría la gráfica si el primer término fuera negativo. No, no basta con que no es por el aspecto de los signos, tiene que ser en una zona diferente. Es decir, voy a tratar de resaltar la recta. Mira, esta recta es como si te dividiera tu plano infinito en 2 partes, lo que está de este lado y lo que está de este lado. Por lo tanto, cuando tú calcules un punto cualquiera que esté de este lado, aquí, 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 la distancia que tú calcules, aparte de que te da esta separación, te va a dar signo positivo en todos ellos. ¿Sí? En cambio, cuando tú calcules un punto que esté acá, aquí, por acá, aquí, cualquiera de estos, por estar de este lado, te va a dar una distancia negativa y no va a importar de los signos de X y Y, sino de la zona donde se encuentre. Es decir, con esto te daría una distancia negativa, pero si también escoges, por ejemplo, 1,7, los dos aquí son positivos, pero el detalle está en que el 1,7 queda por encima de la recta y al momento en que hagas el cálculo, te va a quedar negativo. ¿Puedes subir a tu hoja 2, por favor? Para que mostremos cómo con esas 2 coordenadas les quedaría negativo. Miren, observen. Si yo sustituyo este menos 6,3, sabemos que aquí en realidad es negativo, ¿eh? Te daría 2 por menos 3, 2 por menos 6, perdón, te daría menos 12. Y ahora, el menos 3 lo multiplicarías por 3, te daría menos 9. Y en el momento en que haces esta operación, te va a predominar el signo negativo. ¿Ya lo viste? Porque estos dos negativos
van a ser mayores que este positivo. Ahora con el 1,7 te quedaría 2 por 1. Te quedaría 2. Pero ahora, como este tiene un signo adelante negativo, cuando tú hagas 7 por menos 3, te daría menos 21. Y cuando sumes el 12 con el 2, que son positivos, al momento en que se resta con el 21, te sigue dando un valor negativo. Y eso se debe a que está en diferente zona de la recta. Entonces, en la distancia de un punto a una recta, no es importante si el valor de X o de Y son positivos o negativos. Lo que importa es saber si quedan por encima de la recta o por debajo de la recta. Y esa es la explicación que tiene el signo en la distancia de un punto a una recta. Pero entonces eso nada más es como una forma de localización, pero en realidad la distancia siempre se va a considerar positiva y le pueden aplicar valor absoluto. La distancia será positiva, pero el signo sí me aporta. El signo sí me avisa si el punto queda o por encima de la recta o por debajo de la recta. O a la izquierda de la recta o a la derecha de la recta. No sé si ya queda más clara esta explicación. Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Entonces queda claro, no te preocupes de que si X es positiva o negativa. No, cuando tú calcules la distancia de un punto a una recta, lo que tú tienes que observar es si queda a la izquierda o a la derecha de la recta, o si la referencia es por encima de la recta o por debajo de la recta. Y entonces eso te va a explicar por qué dos puntos que estén de lados contrarios, uno te va a salir positivo y otro te va a salir negativo. Ok, profe. Pero la distancia tú siempre la vas a tomar como positiva, pero el signo te da una referencia. El signo es una referencia. Entonces, yo no le quito importancia al signo. Yo sé que la distancia la voy a tomar positiva, pero si yo aprendo a interpretar toda la información que me da el cálculo en la geometría analítica, yo sé que el signo tiene una explicación o tiene un motivo. Entonces, yo podría buscar un valor simétrico. Este punto puede tener un simétrico acá arriba. Y entonces, esta distancia y esta distancia van a ser exactamente iguales. Pero, ¿qué va a pasar con sus signos? ¿Van a cambiar? Claro, van a cambiar. Ah, pero si en este momento la recta fuera ahora inclinada así, ahora necesito yo ver si ahora los puntos que queden de este lado son positivos y los que queden de este lado son negativos. ¿Por qué? Porque la inclinación de la recta ya es diferente. Pero a final de cuentas, este punto y este punto están en lados contrarios de la recta. Por lo tanto, lo lógico es que tengan signo diferente, independientemente de que una distancia pueda ser más grande o más corta. El puro hecho de estar de lados diferentes me tendrían que dar signos diferentes. Ok, profe, muchas gracias, ya entendí ahora sí. Bueno, pues eso lo pueden experimentar con otra recta e intencionalmente con otra recta tomen puntos que estén hacia un lado y tomen puntos que estén hacia el otro y se van a dar cuenta que independientemente del valor de la distancia, el signo va a ser diferente. ¿Por qué? Por estar de diferente lado de la recta. Y al revés,
Si yo tomo 2 o 3 puntos que estén de un mismo lado, en ese caso me saldrán distancias diferentes, pero todos deberán de tener el mismo signo, porque están del mismo lado de la recta. Bueno, ok, ya me extendí un poquito, pero espero que haya valido la pena. Espero que realmente le hayan entendido un poco más a qué es esto de distancia de un punto a una recta y por qué, aunque la distancia se va a tomar con su valor absoluto, ustedes sí pueden darle importancia al signo como una referencia de saber hacia dónde queda con respecto a la recta o como referencia en el plano, ¿sí? En ocasiones decimos el punto está a la derecha de la recta, o a veces decimos el punto está por encima de la recta, etcétera. Y eso es lo que nos explica por qué a veces la distancia me puede salir positiva o por qué a veces la distancia me puede salir negativa. Porque el signo solamente me va a dar la referencia en posición, no me va a alterar la distancia. Lo que nada más me va a avisar es aguas, está del lado izquierdo, aguas está abajo o aguas está arriba. ¿Queda claro? Esa es la importancia del signo y esa es la importancia que ustedes deben de poder interpretar independientemente de que valga 7, de que valga 9 o de que valga 20. Muchas veces el valor no es lo único importante, sino también a veces las referencias o otro tipo de información que ustedes puedan tener. Bueno, pues dejamos de compartir y vamos a hablar, aunque sea 5 minutos, de las cónicas, que se supone ustedes ya las investigaron, ya hicieron tarea, etcétera. Y bueno, no importa que en lo que deja de compartir el compañero, yo voy platicando. ¿Qué son las cónicas? Bueno, pues es una familia de curvas que desde el punto de vista matemático se obtienen a partir de un modelo de segundo grado, de una ecuación general de segundo grado, la cual puede tener hasta 6 términos, ¿sí? La ecuación general de segundo grado puede tener hasta 6 términos, un término cuadrático de X, un término cuadrático de Y, una combinación o término XY, un término lineal de X, un término lineal de Y y el término independiente. Ok, ese es el modelo matemático de una ecuación de segundo grado con 2 incógnitas o con 2 literales. Eso es lo que matemáticamente nos va a representar la familia de curvas llamadas cónicas. Pero en realidad se les llaman cónicas porque se supone que estas curvas se pueden generar a partir de un cono en el cual existe un plano de corte. Esto se podría simular o lo podrían experimentar ustedes en casa si es que son hábiles con la plastilina o con algún material parecido a la plastilina y utilizar un objeto como podría ser a lo mejor una tarjeta, ya sea la del metro, ya sea la donde cobran la beca bueno, su beca, ya sea la institucional o la otra que dan general. Y entonces lo que van a hacer es que ustedes tienen un cono. Recuerden que yo dibujo feo o peor, pero bueno, pensemos que esto es un cono. Y lo que va a suceder es que yo voy a pensar una recta, pero pensando en que es un plano. Por eso les decía que lo podemos pensar con una tarjeta o lo pueden pensar con una hoja de papel o de cartón o alguna cosa así, que les permitiera, por ejemplo, hacer un corte de esta forma en el cono. Y entonces sabemos que, por ejemplo, un cono tiene una base circular y cuando yo corto aquí, vuelvo a generar otro círculo. Lo único es que lo voy haciendo de diferente tamaño. Entonces, si yo el cono lo voy partiendo en diferentes lugares de esta forma, pues empiezo a generar circunferencias de diferente tamaño. Ah, pero ¿qué pasa si yo empiezo a modificar el plano de corte? Y aquí se los diría de esta forma. ¿Qué pasaría si, por ejemplo,
esto fuera una montaña, recuerden que a veces las montañas se ven como un cono, y ustedes le cortaran un pedazo así. Todo mundo ha llegado a ver un túnel, ¿no? Cuando van en la autopista o en la carretera, y díganme si a veces no se ve así. Pues esto es lo que se vería si ustedes cortan y lo voltean de frente a ustedes. Y entonces ese es otro tipo de figura, ¿sí? Y el otro ejemplo es cuando ustedes cortan y lo cortan así. En ese momento, esto se termina viendo más o menos así. Nada más que obviamente lo tendríamos que girar. Pero creo que este tipo de editor de figuras no me permite girarlo. A ver, dejen ver. No. Bueno, imagínensela, lo voy a tener que hacer entonces. Se vería más o menos así. ¿Se lo imaginan? Cortan aquí y entonces esto se vería más o menos aquí. Una vez que le quitan la parte de arriba. Más o menos se lo imaginan, o quien hizo la tarea vio todas estas opciones. O no hicieron la tarea para variar. No, sí, ya sí vi las figuras. ¿Alguien tendrá de casualidad la tarea que pueda proyectarla? O igual alguien nos puede hacer favor de comprometerse a buscar esta parte de los planos de corte, cómo se meten para ver las diferentes cónicas, y que mañana lo presente en los primeros 10 minutos. O igual si alguien se consigue por ahí algún video o una animación donde se vean los planos de corte y cómo se trabaja el cono para ver las diferentes cónicas. Yo actualmente por un pequeño problema de conexión no puedo compartir, profe, pero le puedo decir las que yo investigué. A ver rápidamente, porque está por acabarse el tiempo. Las que me aparecieron eran parábola, que es como un corte, ay, ¿cómo se dice cuando no es ni arriba ni abajo, que es como lateral? No. Bueno, es parábola, círculo, elipse y hipérbola. Así es, esa es la familia de las cónicas, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Pero entonces, para que esto quede mejor representado, se los dejo como una tarea donde alguien que se anime, que nos haga ya sea la animación de los planos de corte en el cono, o directamente que se busquen un video donde se vea la animación de cómo un cono se va cortando y nos va generando las diferentes curvas a las cuales le llamamos cónicas, ¿sí? Sí, Y profe. igual lo dejaríamos para los primeros 5 o 10 minutos para que podamos avanzar ya con la parte de la geometría analítica, pero para que con eso quede reforzado qué son las cónicas y por qué o por qué se les da el nombre a partir de un cono. Porque un cono con un plano de corte adecuado nos puede generar diferentes representaciones. Y si ustedes lo piensan como un cono infinito, pues entonces, en este caso, por ejemplo, esta curva se prolongaría tanto para acá como para acá. Y en cambio aquí, los círculos podemos sacar de muchos tamaños, e igual las elipses las podemos sacar de muchísimos tamaños. Bueno,